Muy buenos días, iglesia. Buenos días, familia. Buenos días, amigos que nos visitan. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Qué bueno estar aquí para compartir la palabra de Dios. Después de haber terminado una serie tremenda y haber aprendido mucho. Amén, ¿verdad? Damos gracias a Dios por el hermano Marino, quien tuvo esa serie. Pedimos que le siga dando fortaleza y sabiduría para poder seguir enseñándonos. Bien. Hoy, hermanos, vamos a ver un tema el cual he titulado ¿Cómo vivir en humildad? Basado en la carta a los Filipenses, el capítulo 2, de los versículos 13 al 11. Aquí hoy veremos que el apóstol nos va a dar 5 pasos para vivir en humildad. Y el resultado de vivir en humildad. Les pido ahora que abran sus Biblias en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 3 al 11. Amén. ¿Ya lo tienen? Bien. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Amado Dios, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos has permitido venir aquí a tu casa a darte la primicia, Señor, el primer día de la semana. Te damos gracias porque tú nos has proveído, porque tú nos has protegido en esta semana que pasó, Señor. Y te estamos agradecidos por todo, Señor. Te pedimos ahora, Padre, que tú perdones todos nuestros pecados que hayamos cometido, Señor, toda la desobediencia hacia ti. Te pedimos que tú nos perdones, que tú nos limpies de toda impureza, Señor, de toda maldad, y que tú prepares, oh Dios, ahora nuestros corazones, nuestros sentidos, para recibir tu palabra, Señor. Úsame como un instrumento tuyo de bendición para tu iglesia. Y que podamos poner lo que hoy vayamos a aprender en práctica, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Esta carta de los Filipenses, escrita por el apóstol Pablo, fue escrita en agradecimiento a la iglesia de Filipo por la ayuda que envió a Pablo cuando estaba preso. Y es la carta más personal
escrita por el apóstol a una iglesia. En ella, hermanos, Pablo nos ofrece valiosas enseñanzas que son relevantes para la vida cristiana. Para la vida cristiana de hoy en día. De cómo podemos vivir en humildad y en unidad. Y aquí el apóstol nos da 5 pasos para vivir en humildad. Y después veremos el resultado de vivir en humildad. Y el primer paso que debemos de dar para vivir en humildad es que debemos dejar las rivalidades y el orgullo. En la versión Dios habla hoy dice, no hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad. En la Reina Valera que todos tenemos, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. El apóstol aquí nos advierte, hermanos, que no debemos hacer nada por rivalidad o por orgullo. ¿Pero qué es la rivalidad? La rivalidad es la competición desleal con otros, en lo que buscamos demostrar que somos mejores, más inteligentes o más exitosos que los demás. Y el orgullo es la idolatría del yo, del ego, en el cual nos creemos superiores a los demás y buscamos la aprobación y el reconocimiento por encima de todo. Ambas actitudes, hermanos, son dañinas para nosotros. Sin embargo, la humildad implica que debemos vernos y tratarnos con amor e igualdad, sin creernos superiores a los demás. Significa que debemos reconocer el valor y la dignidad que como seres humanos tenemos. Como seres humanos debemos respetarnos, e incluso si no estamos de acuerdo o si nos han lastimado. La humildad nos ayuda a mantener una actitud abierta, bondadosa, compasiva hacia los demás y a ser más empáticos. Gálatas 6:26 dice, no seamos orgullosos, ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros. Iglesia, la humildad es una virtud fundamental en la vida cristiana, porque nos acerca a Dios y a nuestros hermanos. Nos ayuda a reconocer la necesidad y dependencia de Dios. Y también, hermanos, nos ayuda a reconocer nuestra condición pecaminosa y a pedir perdón y misericordia por las faltas. Vivir en humildad se requiere, hermanos, que nos sometamos unos a otros. Y hablando de sometimiento en el ámbito de los líderes de la iglesia, como cristianos, como creyentes, estamos llamados a someternos a nuestros líderes. Pero a veces, hermanos, nuestro orgullo, nuestra soberbia, no nos permite obedecer a esos líderes que el Señor ha puesto para que nos orienten. Y a veces nos sentimos molestos cuando un líder nos aconseja o nos reprende por un comportamiento inadecuado. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios nos manda a obedecer a nuestros líderes, a permitir que ellos nos orienten y nos aconsejen. Y nos reprendan si vamos por un camino incorrecto. Primera de Pedro 5:5 dice, de la misma manera,
Ustedes los jóvenes, sométanse a la autoridad de los ancianos. Todos deben someterse unos a otros con humildad, porque el Señor se opone a los orgullosos, pero ayuda con su bondad a los humildes. Y la palabra de Dios, hermano, nos hace la advertencia, le hace una advertencia a los soberbios. El Señor resiste a los soberbios, que se creen superiores y se comparan favorablemente con los demás. En cambio, Dios da gracia a los humildes, que reconocen sus limitaciones y reconocen la grandeza de Dios, debido, hermanos, a que somos criaturas imperfectas. Es importante que debemos recordar que permanentemente que somos humildes o permanecer humildes. Y a veces, hermanos, nos dejamos llevar de esa soberbia, de ese egoísmo, que nos puede cegar y hacer que perdamos el contacto con la realidad. Segundo paso que debemos de dar es que debemos reconocer la dignidad de los demás. Dice en la versión Dios habla hoy, que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Muchas veces, hermanos, como creyentes, creemos que al estimar a los demás como superiores a nosotros, estamos menospreciándonos a nosotros mismos. Al contrario, estamos reconociendo que los demás tienen valor y dignidad como seres humanos y que merecen que se les respete y se les ame. ¿Pero qué tipo de amor? Ese amor que debemos tener es un amor fraternal, un amor que busca el bienestar de los demás y que lleva a la gente a involucrarse en la vida de los demás, con sinceridad y generosidad. Un amor que va más allá de la sangre y se extiende a todos los que han sido salvados por creer en la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 12:10 dice: ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Preferir a los demás significa dar a los demás un lugar privilegiado en nuestras vidas, tratándonos con el mismo respeto que nos damos a nosotros mismos. Significa honrar y respetar a los demás y hacer todo lo posible para demostrar nuestra amistad y afecto por ellos. En lugar, hermanos, de buscar el éxito y la gratificación personal, debemos buscar el bienestar de los demás. El amor fraternal y la preferencia son virtudes que deben ser cultivadas en los creyentes. El amor fraternal es un amor que va más allá del amor romántico y el amor familiar, y se extiende a todo lo que están en la fe en Cristo. Si somos verdaderamente amados por Cristo, debemos ser capaces de amar a los demás en el mismo grado y de servirnos unos a otros. Gálatas 5:13 dice: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pablo escribió este versículo a la comunidad de creyentes de Galacia para recordarles, hermanos,
aunque somos libres, nuestra libertad debe ser siempre guiada por nuestro amor hacia los demás. Debemos utilizar nuestra libertad para servir a los demás y no satisfacer nuestras propias necesidades y deseos. Una vez más, hermano, la palabra nos llama a someternos unos a otros. El sometimiento es vital para la vida cristiana, porque nos ayuda a cultivar la humildad y a erradicar el egoísmo. Someternos unos a otros. Al someternos unos a otros, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, quien nos enseñó a amar y a servir a los demás. Aplicar este sometimiento a nuestras vidas no es fácil, hermanos. A veces nos encontramos en situaciones que preferimos tener nosotros la última palabra y donde creemos que nuestras opiniones son mejores que las de los demás. Sin embargo, debemos recordar que Dios nos llama a amarnos y a servirnos los unos a los otros. Y que no siempre tener la razón es lo más importante. El sometimiento a los demás en el temor de Dios es un llamado importante en la vida cristiana. Debemos, iglesia, cultivar esa actitud humilde y dispuesta a aprender de los demás, reconociendo que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Al someternos los unos a los otros, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo y construyendo una comunidad más unida y compasiva. Y al hacer esto, hermanos, le estamos dando reverencia a Él. Miren cómo lo dice Efesios 5:21. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Recapitulando, hermanos, los pasos que ya había dicho. Primer paso, debemos dejar las rivalidades y el orgullo. Segundo paso, debemos reconocer la dignidad de los demás. Y tercer paso, debemos darle prioridad a los intereses de otros hermanos. Pablo nos exhorta aquí, hermanos, a poner a los demás por encima de nosotros mismos. Muchas veces en nuestra vida diaria nos enfocamos en necesidades y nuestros deseos personales y descuidamos a los que nos rodean. Pablo nos insta a buscar a no buscar nuestro propio beneficio, sino el de los demás. A que debemos tener un enfoque desinteresado y pensar en los demás antes que en nosotros mismos. Mayormente nos enfocamos en los problemas y las trivialidades de nosotros y perdemos la vista del panorama general. Debemos, hermanos, aprender a considerar a aquellos que nos rodean y a trabajar juntos para alcanzar un bien común. Al hacer esto, podemos construir una iglesia firme y fuerte. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 24 y 33 dice, versículo 24 dice, ninguno busca su propio bien, sino es del otro. Y el 33 dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Este versículo es claro, hermanos. Debemos buscar el bien del otro,
por encima del nuestro. Pero eso suena muy bello, muy bonito de palabra, pero aplicarlo es difícil. Hermanos, hermanas, el apóstol nos desafía a que como creyentes debemos cambiar ese enfoque egoísta y poner los intereses y la necesidad de los demás por encima de la nuestra. Esto debemos ponerlo en práctica en todos los ámbitos de nuestras vidas, sea en el ámbito familiar, con nuestros hermanos en la iglesia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos y por último, y el más difícil, con los extraños. Estamos llamados a buscar el bien de cada uno. Podemos hacerlo, hermanos, prestando atención a sus necesidades, ayudándolos sin esperar nada a cambio y mostrando empatía y tratarlos con honor y respeto. A buscar el bien del prójimo, no solo mejoramos la vida del hermano, sino también nos acercamos más y más a Dios. Al igual que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra a servir y no a ser servido, también debemos ponernos al servicio de los demás. Y de esta manera, hermanos, podemos tener una vida plena y significativa en la presencia del Padre. Al ayudar a los demás, podemos reflejar el amor de Dios en nosotros. Cuarto paso. Debemos imitar a Cristo. Versículo 5, la Nueva Traducción Viviente dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Iglesia, el ejemplo más grande de humildad que ha podido pasar por nuestra tierra viene de nuestro Señor Jesucristo. Al seguir su ejemplo podemos acercarnos más y más a Dios y encontrar una verdadera fuente de felicidad y satisfacción. Debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros propios deseos por amor a los demás. Y buscar rodearnos de personas que también buscan seguir ese mismo ejemplo. Al hacerlo esto, hermanos, podemos impactar en el mundo de una manera positiva y hacer una diferencia duradera en la vida de quienes nos rodean. Debemos tener presente, hermanos, que la vida de nuestro Señor Jesucristo fue un hermoso ejemplo de amor y entrega. Su humildad y disposición para servirnos nos debe inspirar a dejar de lado nuestras inclinaciones egoístas y abrazar el bienestar de los demás. Que cada día, al levantarnos, decidamos cultivar ese sentir en nuestros corazones, permitiendo que el Espíritu y compasión que Él nos mostró brille a través de nosotros, tocando vidas y sembrando esperanza en un mundo lleno de oscuridad. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, el Señor Jesucristo nos invita a seguir su ejemplo de mansedumbre y de humildad.
Él se humilló a sí mismo para venir a este mundo para servirnos y mostrarnos el camino de vuelta a Dios. La mansedumbre y humildad de Jesús, que Jesús encarna, deben caracterizar nuestra vida como creyente. Los creyentes estamos llamados a reflejar esos atributos en nuestras interacciones con los demás y ofreciendo gracia y compasión en vez de juicio y condena. Quinto paso. Debemos renunciar a nuestro estatus. Dice el versículo del 6 al 8, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí Pablo nos habla de la humildad de nuestro Señor Jesucristo y su disposición para renunciar a sus privilegios divinos por amor a la humanidad. Él no se aferró, hermano, a esa posición divina. La humildad es un valor que a veces nos cuesta mucho practicar en nuestras vidas diarias, en nuestra vida diaria. Especialmente, hermano, cuando estamos en posiciones de autoridad, liderazgo o de reconocimiento. He visto casos de líderes que pasan por el pasillo y ni siquiera saludan al hermano, como si el hermano no existiera. Líderes, pastores. Pero ese no es el ejemplo que nos dio Jesús. El ejemplo que Jesús nos muestra, que nos muestra que la verdadera grandeza no reside en una posición o en un título, sino en nuestra disposición de servir a los demás y poner sus necesidades encima de la nuestra. La reflexión sobre la humildad divina de Cristo nos invita a alejarnos del egoísmo y de la arrogancia que a veces nos dominan como seres humanos. Al meditar en esta actitud de Cristo, podemos aprender a ser compasivos con los demás. A reflexionar una vez más sobre la humildad divina de nuestro Señor Jesucristo nos permite reconocer que nada de lo que tenemos o hemos logrado no fue gracias a nuestra propia capacidad, sino al amor y a la gracia de Dios. De este modo, hermanos, podemos mantenernos agradecidos y humildes, reconociendo nuestra dependencia de Dios y buscando siempre hacer su voluntad. Cristo es el modelo perfecto para nuestra vida como creyentes. Su sacrificio y su servicio son un llamado a la acción para imitar su humildad y su amor sacrificial. De esta forma, podemos ser siervos de los demás, enseñando la verdad cristiana y ayudando a los necesitados. Como lo dijo el mismo Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 40, respondiéndole a Judas, no el que lo traicionó, y dice: el rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Debemos tener eso presente siempre, hermanos,
Cuando ayudemos a alguien, a un hermano, lo estamos haciendo por Cristo. ¿Y cuál es el resultado de vivir en humildad? Y es que seremos recompensados. Versículo de 9 al 11 dice: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el versículo 8, hermanos, como vimos, Pablo nos llama a tener la misma actitud de humildad que tuvo nuestro Señor Jesucristo, quien dejó de lado su propia gloria y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Y por eso el Padre lo exaltó por encima de todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este nombre, hermanos, se refiere al poder y a la autoridad de Jesús. Como el Hijo de Dios y Salvador de la humanidad. El nombre de Jesús es digno de adoración y reverencia. Y en su nombre y en su promesa podemos ser salvos. El acto de doblar las rodillas es un gesto de sumisión y reverencia. En la cultura, en tiempo de la Biblia, doblar las rodillas ante alguien era una señal de respeto y de sumisión. Este versículo nos dice que todas rodillas se doblarán en el nombre de Jesús. Esto significa, hermanos, que toda la creación reconocerá el poder de Cristo. Y el último versículo, versículo 11, Pablo confiesa que Jesucristo es el Señor, lo cual significa que Él es gobernante de todo y tiene el poder absoluto sobre todas las cosas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pablo utiliza la palabra Señor para referirse a Jesús, ya que es la traducción del término Kyrios, que significa dueño o amo. Al aclarar que Jesús es el Señor, Pablo enfatiza la deidad y la soberanía de Cristo sobre todo lo creado, incluyéndonos a nosotros los seres humanos. El Padre recompensó a Cristo por su actitud de humildad y entrega por los demás. Asimismo, hermanos, Él nos recompensará si también mantenemos esa actitud de humildad y de servir a los demás. Y esa recompensa, hermanos, es que seremos enaltecidos y heredaremos toda la tierra. Mateo 5:5, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. En la Reina Valera, en la bienaventuranza, dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y para aquellos hermanos creyentes que mantengan esa actitud egoísta, creyéndose altivos, con esa altivez, déjenme decir, hermanos, que esos hermanos lamentablemente serán humillados. Miren lo que dice Proverbios, capítulo 29, versículo 23. El altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Como hemos ya visto,
El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de humildad y de ayudar a los demás, sin pensar en ese beneficio personal, hermanos. Si lo hacemos así, si imitamos a Jesús, seremos grandemente recompensados. Vamos a orar. Amado Dios, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Permite, oh Dios, que podamos aplicar esta palabra tuya, Señor, de ser humildes, de ayudar, de pensar en los demás en vez de nuestro propio beneficio. Ayúdanos a imitar a nuestro Señor Jesucristo y a tenerlo siempre como el ejemplo más grande que hemos podido ver en esta tierra. Un ejemplo de sacrificio, de amor y de humildad. Gracias te damos, Señor, por tú enviar a tu Hijo a morir por nosotros. Y hoy hacemos, Señor, la promesa de poner en práctica la palabra que hemos aprendido hoy, Señor. Gracias te damos, Dios mío, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra.